Continuando con la evaluación continua, tenemos lo que es la representación de la NIF y NIC en la contabilidad, que son una serie de reglas establecidas dentro de la contabilidad. Esta debe ser comprensible y tangible para los usuarios, ya que genera información financiera para los inversionistas. Por ejemplo, tenemos acá la NIC 2, que trata sobre la valorización de los inventarios. Por ejemplo, de todo el año, la valorización de los inventarios la colocamos acá de la empresa Electrosac, y este nos da el total de la valorización del inventario. También tenemos la NIC 2, que trata sobre la contabilización de los costos de préstamo. Por ejemplo, acá tenemos un préstamo que realizó la empresa, que es de 50.000, y acá nos dice que cuánto vayamos el primer año. El primer año en total serían 400.000, pero en el primer año solo es 200.000, y este es el total propiedad de equipo. Luego tenemos lo que son las NIC 38, que aborda la contabilización y valorización de la presentación de los archivos tangibles. Por ejemplo, tenemos una creación de un software que es un archivo tangible, y también acá representa la valorización por año, que es de 400.000. Luego tenemos lo que son las NIS 3, que establecen las directrices contables. Por ejemplo, una empresa adquirió el 100%, pero ya tenía el 68%, y el 32% equivalen a los pasivos asumidos, que son 200.000, y como se muestra en la tabla. Luego tenemos el ejemplo de la NIS 9, que abordan los tratamientos contables de los instrumentos financieros. Para ello vemos que el bonos razonables son de 100.000 y tuvo un alza de 5.000, lo que se ponemos acá en la fórmula. Luego tuvo una disminución razonable de 3.000, y al finalizar el año tuvo un impacto de resultado de 2.000, como se muestra acá en la tabla. Luego tenemos la NIF 11, que son los acuerdos establecidos en principio contable, y acá vemos, por ejemplo, y casi igual al anterior, que representa, tenemos dos entidades, entidad A y entidad B, y cuánto de porcentaje tiene cada uno, y las operaciones conjuntas. Por ejemplo, vemos que tiene deudas y obligaciones, y acá vemos cómo representa cada una. Como punto 2 tenemos la explicación de los activos, que son recursos económicos y derechos de propiedad que posee una empresa. Tenemos los activos corrientes, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Por ejemplo, vendemos insumos por valor de $50.000, pero lo cobraremos al final del mes. Luego tenemos lo que son los activos no corrientes, por ejemplo, cuando adquirimos inmueble, maquinaria o equipo. Luego tenemos lo que son los pasivos, que son obligaciones que las entidades deben pagar a futuro. Por ejemplo, tenemos los pasivos corrientes, por ejemplo, adquirimos material, pero lo pagaremos a un plazo de 30 días. Luego tenemos lo que son los pasivos no corrientes, por ejemplo, adquirimos un préstamo bancario por valor de $100.000. Luego tenemos lo que son el patrimonio. El patrimonio son recursos financieros y bienes que posee una entidad. Por ejemplo, el capital. Por ejemplo, nuestros inversionistas reúnen un capital de $100.000. Luego tenemos las reservas acumuladas. Esto al finalizar el año nos queda una reserva que, por ejemplo, de $50.000. Luego tenemos lo que son los ingresos. Los ingresos representan el flujo económico de dinero. Por ejemplo, nuestras ventas. Una tienda minorista vende $50.000 durante un mes determinado. Luego tenemos el alquiler activo, que por ejemplo tenemos una propiedad y recibimos $200. Luego tenemos lo que son los gastos, que son el desembolso de dinero. Tenemos los gastos de venta, por ejemplo, una empresa gastará en anuncios publicitarios. Luego tenemos los gastos administrativos, por ejemplo, una empresa mensualmente utiliza suministro para su oficina. Luego tenemos la aplicación de criterio y partida doble carga, que es el principio de los fundamentos contables. Y tenemos acá un ejemplo que no pasaremos. Tenemos, por ejemplo, acá, que dice, una empresa se dedica a la fabricación de muebles por valor de $500.000. Acá están. Luego tenemos que ellos no pagarán en total, sino pagarán en efectivo y pagarán en crédito. 50.000 en efectivo, la mitad, y 50.000 en crédito. Y esto representa en su totalidad que se cumplió la partida doble, ya que lo que se acreditó se debitó. Continuamos con un método CARDES, que es uno de los registros detallados que proporcionan información específica. Para ello tenemos a Rómulo, que se dedica a la venta de muebles y que lleva un registro contable, y nos proporciona los siguientes datos, que pasaremos a la siguiente tabla. En esta tabla de acá representaremos, todo esto va a representar el mes de abril del mes, y donde van a representar las compras, ventas, compras por devoluciones, etcétera. Tenemos, por ejemplo, todo inventario tiene que tener el inventario inicial, que por ejemplo acá es la cantidad es 20, el valor de unidad es 12.000 y el valor total es de 24.000. Este es el saldo. Luego también es importante esta línea roja, ya que esta línea roja, cada vez que tengamos un cambio brusco tendremos que ponerla, y también hacer el reconteo para ver cuántas existencias tengamos. Por ejemplo, acá tenemos una venta. Esta venta va de frente del inventario inicial, ya que en el método PEX son los primeros en entrar y primeros en salir. Luego también es importante, por ejemplo, acá tenemos una venta de 25, que va a salir del inventario inicial y del inventario final. También se vuelve a hacer el recuento. Este recuento es importante, ya que de este método se iniciará. En el punto 4 tenemos lo que es la depreciación del libro. Por ejemplo, tenemos el método lineal. El método lineal es simple. Por ejemplo, tenemos la empresa Don José, que adquiere una maquinaria que costó $10.000 y tiene una vida útil de 5 años. Y su valor residual es de 1.000.
Para sacar la depreciación es simple, simplemente el costo total menos el valor residual entre el vida útil, lo que nos sale la depreciación. Y acá se representa la depreciación, que siempre va a ser constante, por eso es lineal. Y acá vemos que esta frecuencia es acumulada. Y vemos que el valor total es de 9000 y lo que nos da el valor residual acá en valor en libros es de 1000. Continuando con el método acelerado. Acá tenemos la fórmula del método celular y tenemos el siguiente ejemplo. En el ejemplo tenemos que Rómulo adquirió un equipo tecnológico por $15.000 con una vida útil de 8 años con un valor de $1000. Para ello tenemos el $15.000, $1000 y la vida útil que es de 8 años. Y tenemos que sacar el denominador, que es el que queremos. Para ello es el año de la vida útil por más un año entre 2. Y esto se representa acá en las fracciones. Para sacar el valor de la fracción es la vida útil menos el año entre el denominador. Y luego seguiríamos sacando, igual como sacamos en el método 1 lineal, la depreciación. Y vemos que acá la frecuencia acumulada de la depreciación se deprecia en los primeros años. Y en el método lineal se deprecia en los últimos años. Luego continuamos, tenemos el listado de beneficios del sector tributario. Para ello tenemos la devolución del IGB, ya que el empresario exportador compra pero las ventas no son locales, el Estado tiene que pagar el crédito fiscal para la devolución de las compras. Luego tenemos el que es el saldo a favor del exportador. El saldo a favor del exportador, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo clave, que él ha tenido ventas de exportación de $100.000 y compras locales de 60.000, pero no ha pagado por IGB 10.000. Y dice, calcula el saldo a favor del exportador, 60.000 por el 18%, que sería el saldo a favor $10.800. Luego tenemos el PB Exportadores. El PB Exportadores simplemente es una página donde el exportador solicita la devolución del saldo a favor del beneficio y lo va registrando durante todos los meses. Tenemos el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y acá es donde solicita el saldo a favor del exportador. Continuamos con el drawback. El drawback es el régimen aduanero que busca incentivar las exportaciones para permitir que los exportadores recuperen los impuestos indirectos. Esto se debe a que, por ejemplo, tenemos una empresa que ha exportado 500 chompas de algodón para su confección y esta ha importado botones, los cuales ha tenido que hacer una importación y ha tenido que pagar impuestos. Para ello, el Estado le restituye el 3% del valor FOB de su mercancía.